Bueno, vamos a ver cómo se crean listas, ¿sí? En HTML. Las listas también a veces se usan para generar un menú de navegación o para crear listas, ¿sí? Por ejemplo, en una receta tenemos una lista donde vamos detallando los pasos y quizás otra lista donde detallamos los ingredientes, ¿sí? Y quizás otra lista donde damos definiciones de algunos conceptos. Bueno, hay tres tipos de listas, ¿sí? Tenemos las listas no ordenadas, ¿sí? Que lo que refiere a no ordenadas es que no llevan una numeración, ¿sí? Por ejemplo, los ingredientes de una receta podría ser una lista que no es ordenada, ¿sí? Que yo pondría cuánto necesito de harina, cuánto de agua, etcétera, ¿sí? Después tenemos listas que son numeradas u ordenadas, que esas sí van numeradas, ¿sí? Que serían como los pasos de una receta. Sería el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Y después tenemos listas de glosario o definición, que estas son, por ejemplo, si tenemos un diccionario, o por ahí cuando ustedes buscan alguna palabra en Google, vieron que les aparece también la definición, tienen como dos partecitas, donde ustedes van a poner, o sea, les aparece qué es lo que quieren definir, y abajo la definición, ¿sí? Entonces tenemos tres tipos de listas: la no ordenada, que no necesita una numeración; la numerada, que van 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y las listas de glosario o definición. Cuando ustedes quieren abrir una lista, o sea, nosotros lo que tenemos que hacer es imaginariamente abrir una caja donde nosotros vamos a meter una lista, ¿sí? Cuando queremos arrancar con una lista, sí o sí tenemos que abrir una etiqueta que se denomina UL, ¿sí? Tenemos la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Dentro de esa caja del UL, ustedes van a meter cada uno de los puntos, digamos, estaría delimitado por una etiqueta li. O sea, por ejemplo, yo abro una lista de ingredientes, por ejemplo, para una receta, ¿sí? Entonces voy a abrir el UL y después cada elemento, por ejemplo, harina va a ser un li, agua va a ser otro li, sal va a ser otro li, ¿sí? Cada uno de esos elementos de la lista va a estar determinados por la etiqueta li, ¿sí? Dentro del li podemos algunos atributos que se utilizan con HTML, ¿sí? El atributo es qué tipo de puntito queremos ponerle, ¿sí? A cada uno de los ítems. Ese atributo se llama type, ¿sí? Y uno de los valores puede ser disk, otro puede ser circle y otro puede ser square, ¿sí? Que el disk es el que tiene el huequito del círculo huequito, el circle es el círculo relleno, o square, que sería el cuadradito. Si ustedes no le ponen ningún atributo, automáticamente les va a aparecer el circulito negro, ¿sí? Porque es lo que viene ya por defecto en el HTML. O sea, no es que sí o sí tienen que poner un atributo de type. Eso si ustedes le quieren dar un diseño, entre comillas, con HTML, ¿sí? Bueno, acá hay un ejemplo, ¿sí? Yo abro el UL, ¿sí? Abro mi lista. Un li es el de inicio, otro li es noticias, otro li es artículos y otro li es contacto. Una vez que yo puse todos los ítems, cierro mi UL, ¿sí? Cierro la lista. En este caso, con UL, estamos hablando de listas no ordenadas, o sea que no necesitan una numeración, ¿sí? Este es el ejemplo que veíamos, ¿sí? Cómo quedaba. Ahora, si nosotros queremos crear una lista ordenada, que va con el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., en vez de abrir un UL, vamos a abrir un OL, ¿sí? Lo que hace el OL es que me los va numerando. El primer li que ponga va a tener el número 1, el segundo li va a tener el número 2, el tercer li el número 3, y así sucesivamente, ¿sí? Me los numera automáticamente, esos ítems. Los ítems siempre van a ser li. Lo único que se modifica es si va a ser una lista ordenada o no ordenada, ¿sí? Acá hay otro atributo que ustedes le pueden poner,
¿sí? Por ejemplo, si yo no quiero que mi numeración empiece desde el número 1, yo ahí tengo que especificar desde qué número quiero que empiece, ¿sí? Y se lo voy a poner al primer ítem. Ese atributo va a ser value, y el valor va a ser el número por el que yo quiero que empiece, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero que empiece desde el número 20. No hace falta, si la numeración va a empezar siempre desde el 1, no hace falta que le pongan el value, ¿sí? Porque eso automáticamente se los va a numerar desde el número 1. El value va a ir únicamente si ustedes lo quieren numerar desde un número X, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? De una lista ordenada. Abro el OL, tengo mi primer elemento, ¿sí? Entre las etiquetas del i, y acá yo sí le estoy especificando al primero, con que se lo especifiquen al primero ya automáticamente los otros se van a seguir numerando, ¿sí? Que yo quiero que empiece desde el número 20. Entonces acá tengo otro li que dice este será el 21 y otro li que dice este será el 22 y así sucesivamente. Y cierro mi lista, ¿sí? En este caso cierro el OL porque es una lista ordenada. Y acá es como lo verían, ¿sí? Empiezan el 20, 21, 22. Porque yo acá le dije que empezaba desde el 20. Si no pongo ningún atributo, empieza desde el 1. ¿Sí? Después tenemos las listas de glosario. ¿Sí? Que las listas de glosario es cuando queremos dar definición a un concepto en particular. Así como antes abríamos OL o UL, en este caso tenemos que abrir un DL. Estamos haciendo referencia a que vamos a abrir una lista de glosario. ¿Sí? Cuando nosotros abrimos el DL, en este caso no vamos a usar list o li, ¿sí? Sino que vamos a usar, la primera etiqueta que vamos a poner es la de DT, donde vamos a poner cuál es la palabra que vamos a definir, ¿sí? Por ejemplo, no sé, yo quiero definir la palabra curso. Entonces voy a abrir mi DL, voy a poner el DT, voy a poner la palabra curso y voy a cerrar el DT. Y después abajo voy a abrir una etiqueta que se llama DD y ahí es donde voy a dar mi definición de lo que significa curso. ¿Sí? O sea que las listas de glosario están compuestas por 3 elementos, digamos. Está el DL, que es la caja más grande, después el DT, el concepto que quiero definir, y después el DD, la definición. ¿Sí? O sea, esto acá lo que estamos dando es como, yo podría poner párrafos si quiero, pero acá lo que estamos dando es darle una semántica a esto que yo estoy escribiendo. ¿Sí? Acá hay un ejemplo, yo abro un DL, acá pongo en DT, pongo lo que yo quiero definir, y DD la definición. Cierro el DL y voy a poner otra definición de otra cosa. Si yo acá quisiera poner sobre curso 2 definiciones distintas, mi DT va a ser curso y voy a tener 2 DD. ¿Sí? Voy a tener mi primera definición y mi segunda definición y cierro el DL. ¿Sí? Si quiero hacer 2 definiciones de un mismo DT. ¿Sí? Y acá es donde se vería, así es como se vería, ¿sí? Lo que hace esto es que te va dejando como esos espaciados como para hacer referencia, o sea, acá iría el concepto a definir y acá iría la definición, ¿sí? Y acá es como, esto funciona como los párrafos, al tener 2 definiciones distintas me deja este espacio en blanco, ¿sí? Porque son como 2 cajas distintas. Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio facilito como para practicar cómo hacer una lista. Bien, a ver si lo puedo compartir. Porque las listas así como hachas son fáciles, pero después vienen las listas anidadas, que ahí es donde se les empieza a hacer un poquito más de lío. A ver, voy a dejar de compartir, puedo salir. Eh, Esta. Vamos a hacer una lista no ordenada. A ver cómo les va acá, que tenemos una lista anidada. Siempre acuérdense que yo les lo que les digo, es como razonamiento. A ver cómo les sale. Primero vamos a tener una lista no ordenada con inicio y noticias, y dentro de noticias voy a tener una lista con estos 3 ítems. A ver, 5 minutitos a ver cómo les va y sale. No se olviden, obviamente, siempre de la estructura, del HTML, del head, del body.
etc. Profe, perdón, ¿me podés mostrar cómo se escribía? ¿Cómo? Ay, O sea, como para representarlo. el OL y después cada li va a ser perdón, el OL y cada ítem va a ser un li. No, este es OL, que es ordenada. Este sería un UL. ¿El primero tenía algún puntito? Sí, el vacío. Igualmente creo que los tenía al revés en el archivo, pero pruébenlo. Creo que ahora estoy pensando el this es el relleno y el cycle es el hueco. Pero no me acuerdo si lo había modificado o no. Ah, igual les muestro cómo tendría que quedar para que no se pierdan. Profe, ¿tenés idea cómo se hace el igual? O sea, no lo tengo. Viste que el igual está justo Eh, al costado del shift. Te lo mando en el chat. Más Ah, fácil. vale, gracias, porque Ahí lo copias y lo pegas. no lo puedo hacer. Está bien. Es que no sé por qué, o sea, la computadora viene con el teclado americano, pero no sé Y cómo abajo a hacerlo. la derecha no se lo podés cambiar. Viste que por lo general te aparece ahí para cambiar el tipo de teclado. Es que sí, creo que lo cambié, pero no. O capaz lo hice mal y puse solamente la parte todo del idioma, capaz. O después voy a intentar, ahora ya veo que toco y desconfiguro todo, no puedo tocar nada. Está bien. Gracias. De nada.
Bueno, a ver cómo les fue. Quedan 10 minutitos. Se les complicó en la segunda parte, seguro. ¿O no? Yo llegué hasta ahí. Y me di cuenta que los puntitos estaban bien como estaban en el PDF. Porque puse ok. así de círculo y no. No. Bueno, lo voy a hacer yo, ¿sí? Y ustedes mientras lo van corroborando, ¿sí? No voy a abrir la estructura del HTML, así lo hacemos como más rapidito. Pero tiene que estar. Yo voy a abrir, tengo una lista no ordenada, ¿sí? Entonces voy a abrir un UL, ¿sí? Siempre lo que les conviene es como abrir los más grandes, porque si no después se les van a empezar a mezclar, ¿sí? Los principales serían inicio y noticias, y después agregan el resto, ¿sí? Para que no se les empiecen a mezclar. Cuando son anidadas, porque en realidad cuando tenemos listas simples es re fácil, cada li es un ítem, ¿sí? Entonces ahora mi primer li es inicio. Igual lo que voy a hacer es voy a cerrar ya el UL para que no me genere después problemas. Ay. Y ahora en el medio voy a poner los dos li. El primer li es el de noticia, no, el de inicio. Voy a cerrar el li. Y voy a crear el otro li, voy a directamente copiar y pegar, que es igual, lo pego, y este va a ser el de noticias. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo dentro de ese li tengo una lista. Entonces, la voy a poner, si yo la pongo después acá, la estoy poniendo fuera de esa lista, fuera de ese li, ¿sí? Entonces yo lo tengo que poner dentro. Entonces ahí voy a poner un enter para acomodarme y voy a abrir una nueva lista. Un UL, ¿sí? Ahí tengo un li, que es recientes. Voy a cerrar ese li. Y tengo 3 más. Entonces voy a copiar esta lista, para no tener que escribir todo de nuevo. Voy a pegar, este es más leídas. Voy a pegar y pongo más valoradas. ¿Y qué pasa? Yo acá tengo que cerrar este UL. O sea, tengo que cerrar esta lista que tiene estos 3 elementos, la tengo que cerrar. Entonces, para no perderme, voy a cerrar ahí el UL. ¿Sí? Entonces, por ahí si se les confunde, por ejemplo, yo acá les genero unos espacios para que veamos la diferencia. Voy a correr un cachito este. Bien, fíjense acá, yo abrí mi UL más grande, ¿sí? Siempre cuando empecemos a trabajar con un editor de HTML van a ver que se generan como unos puntitos acá, que lo que me está indicando es la apertura y con el puntito me lleva al cierre. ¿Sí? Que ahora en el bloc de notas, ¿qué pasa? Todo se me pone en el margen izquierdo, por eso generé estos espacios para que no se pierdan. Entonces, yo abro mi UL, que es mi caja más grande. Tengo mis 2 li de esta caja más grande, y dentro de noticias yo tenía que meter una nueva lista. Entonces, abro una nueva lista, tengo mis 3 elementos, cierro esta cajita chiquita, fíjense que acá tengo el de apertura, tengo el de cierre, ¿sí? Y este li que me quedó acá es el li de noticias, porque yo ahí cerré mi caja de noticias. Y después tengo el cierre de mi caja más grande, que sería de todo el menú. ¿Sí? Por eso mi recomendación es esa. Arranquen siempre por los más grandes, que en este caso era inicio y noticias. Después yo sé que dentro de noticias, del li de noticias, ¿sí? Tengo que meter una nueva lista.
Entonces ahí en el lead de noticias voy a abrir un UL, pongo mis elementos y cierro ese UL. ¿Se entiende? Bien. Ya nos quedan 4 minutos y se está por cortar. Les voy a dejar en el aula un trabajo que es sobre listas también, que es este, ¿sí? Cómo ustedes deberían ver este archivo. Tienen listas numeradas, listas no ordenadas, anidadas, ¿sí? Esta es una lista anidada, como la que hicimos recién, ¿sí? Y tienen listas de definición. ¿Bien? Estos, acá donde dice 1 punto principales protocolos y 2 formas de conectarse, son títulos, para que no se confundan. O sea, en el este sería un H2, van a tener que poner 1 punto principales protocolos. No está dentro de lo que es una lista numerada, para que no se les haga lío, ¿sí? Y después la clase que viene vamos a hacer una lista anidada más compleja, así que está bueno que practiquen, si quieren, vuelvan a practicar la que hicimos recién, y después hagan ¿sí? Y la clase que viene hacemos esa lista anidada que es mucho más compleja. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿A todos les salió esta después de mi explicación, o antes, o cómo les fue? Bueno, calculo que a todos les fue bien. Me imagino que a todos les salió perfecta. No, yo lo hice de otra manera. Bueno, practíquenla varias veces. Es lo que yo les decía, es como mucha lógica, ¿sí? O sea, qué es lo que va dentro de qué, dónde tengo que cerrar, ¿sí? Les conviene arrancar por lo más grande y después ir armando las cajitas más chiquitas, digamos. Siempre antes de cerrar la caja más grande, tienen que ir cerrando las más chiquitas. ¿Bien? Bueno, nos vemos el jueves. Sí, vamos con listas, así que intenten por lo menos hacer este